entender la geometría para entender las tolerancias. Si nosotros partimos de que tenemos una máquina que vamos a considerar fija, bien, esa va a ser nuestra referencia, nuestra máquina, digamos, a alcanzar. Bien, luego viene el equipo móvil, generalmente el equipo más fácil de mover, puede ser un motor, pero todo va a depender, no es que siempre el conducido es el fijo o siempre el conductor es el móvil, no necesariamente. El móvil es el equipo más fácil de mover simplemente. Bien, entonces el objetivo es alinear el eje del móvil con el eje del fijo, llevarlos a un paralelismo cero. Bien, digamos, a la mejor conducción que podamos en cuanto a paralelismo y angularidad. Bien, entonces aquí se forma lo que se llama el triángulo de la desalineación. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que el motor, en este ejemplo, baje la cantidad R acá y baje la cantidad F acá. Esto está asociado con sus patas, las patas de montaje. Esto en la dirección horizontal, en la dirección vertical. Bien, queremos entonces que él baje esta cantidad acá y esta cantidad acá. Pero esos datos no los conocemos, a la vista no los podemos tener. Entonces necesitamos las herramientas para medir ese movimiento. ¿Qué es lo que hacemos con un láser o con un comparador cuando montamos nuestros instrumentos de medición? Medir este valor que se llama delta medio. Lo único que podemos medir en el proceso de alineación es esto. Todo lo demás son datos que ya tenemos. Datos que están en la planta, las distancias entre las patas de los motores, las distancias entre los montajes de las herramientas de medición, bien sea un láser o bien sea un sistema de comparadores. Esos son datos que medimos ahí, los tenemos ahí disponibles. Y finalmente eso nos permite obtener este pequeño valor. Estoy hablándoles de manera bastante resumida, ¿no? Porque esto amerita mucho más dedicación, ¿no? Pero aquí de manera bastante, digamos, resumida por el tiempo que tenemos para esto. Entonces, una vez que tenemos esta pequeña medida, se aplica lo que se llama una propiedad trigonométrica de triángulos proporcionales. Si podemos ver bien acá que hay un triángulo pequeño, cuyo cateto adyacente y cateto opuesto ya sabemos. Y podemos entonces obtener este ángulo. Y una vez que sabemos que este ángulo es el mismo de este triángulo mediano, podemos obtener F con esta proporción. Y lo mismo aplicamos para el triángulo grande y podemos obtener R. Entonces, la idea de esto es, no estamos aprendiendo a alinear en este momento, ¿verdad? La idea de esto es observar cuál es la geometría y qué es lo que yo tengo que alcanzar. Este valor es el que está relacionado con la tolerancia. Este es el valor que yo tengo que evaluar que esté en tolerancia. Esta distancia entre los dos ejes y este ángulo. Lo que me dicen las tolerancias es, mantén este ángulo por debajo de tal valor y mantén este espacio acá por debajo de tal valor. Entonces esos son mis objetivos a alcanzar. Bien, esto es lo que es la geometría del proceso de alineación. ¿Cómo lo calculo? Bueno, están los procedimientos, están las ecuaciones, están toda una serie de métodos gráficos y de mediciones que nos llevan entonces a calcular estos valores. Y esto se aplica también para el plano horizontal. Esto es la desalineación es tridimensional, pues, tridimensional. Viéndolo aquí de forma más clara, aquí vemos la desviación paralela, bien sea en el plano horizontal o vertical, es lo que se llama offset o paralelismo simplemente, paralelismo. No es más que una medida de distancia, una distancia entre dos ejes. Una distancia entre dos ejes. Esto es lo que queremos, ese es el offset. Bien. Esto es lo que queremos que esté en tolerancia. Las tolerancias, las diferentes tolerancias permisibles de los estándares disponibles, me van a decir, este offset no puede pasar de tanto. Bien, eso medido en milésimas de milímetros, denominados micrones, o milésimas de pulgadas, se denominan los mils. Bien, tanto para el plano horizontal como para el plano vertical. Bien, lo mismo aplica para la angularidad. Esto es lo que me dice el estándar. Este ángulo no puede pasar de tanto, de tal valor determinado. Bien, la angularidad, nosotros no tenemos nada que mida angularidad. Un comparador no mide angularidad, mide una distancia, básicamente esto. Un sistema láser tampoco, ¿verdad? Mide es una desviación paralela. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos ese ángulo? ¿Cómo sabemos si tenemos un ángulo adecuado o no? Bueno, la angularidad se mide es como una tasa de cambio de paralelismo.
Si nosotros tenemos que el paralelismo a lo largo del eje es el mismo, ¿qué significa eso? Un ángulo cero. Si el paralelismo cambia a lo largo del eje, a lo largo axial del eje, tenemos entonces un cambio de paralelismo y eso indica una angularidad. Por lo tanto, algunos estándares se basan simplemente en indicar la tasa de paralelismo. No expresan el ángulo como decir grados o radianes, porque sería medio complicado para el mantenedor entender esto. ¿Cómo va a medir un ángulo con un comparador, por ejemplo? Entonces, la tolerancia viene expresada más bien en una razón dependiente. ¿Cuántas milésimas de milímetro se incrementa el paralelismo mientras avanzamos tanta distancia en el eje? Es cuando vemos una tolerancia expresada como milésimas de pulgada por pulgada o milésimas de milímetro por milímetro. Eso es un ángulo, pero expresado en función de una pendiente. Bien, lo que nos está diciendo es cuántos milésimas de milímetro cambia el OBSE en función del avance de la distancia en el eje. Bien, es la forma como se expresa entonces la angularidad. Entonces vemos nosotros en una, digamos, en una nomenclatura de desalineación, nos expresa acá un ángulo y nos expresa acá un OBSEF en un plano, en este caso horizontal. Lo mismo para el plano vertical, un ángulo y un OBSEF. Bien. Algunos sistemas, como los sistemas láser, pueden ayudarnos y nos representan ese ángulo en grados, porque obviamente si yo tengo esta tasa de cambio y tengo estas distancias, puedo obtener a través de soluciones trigonométricas el ángulo, ¿verdad? Pero no vamos a ponernos a hacer eso en el campo, no tenemos herramienta, hay que sacar la arcotangente de un ángulo para poder llegar a esto. Los sistemas láser lo hacen porque hacen ese cálculo por nosotros, pero con medidas de comparadores no vamos a poder hacer eso, llevarlo a grados. Bien. Entonces, todas estas tolerancias, esto lo que queremos que esté en tolerancia entonces es la angularidad y el paralelismo en un plano y la angularidad y paralelismo en el otro plano, viéndolo de manera esquemática de esta forma. No queremos que se forme un triángulo ni en el plano horizontal ni en el plano vertical. Bien, eso es lo que nos garantiza una alineación dentro de los límites. Entonces, las tolerancias lo que nos van a indicar a nosotros es la tasa de cambio de esta pendiente y la tasa de cambio de esta pendiente. Ahí van las dos cosas, angularidad y paralelismo en la misma medida. En ese proceso que es, lo repito, tridimensional. Con respecto a las tolerancias, es bueno aclarar este mito sobre el acople flexible. Dicen que los acoples son flexibles y pueden absorber desalineación. Bueno, los acoples son flexibles en un sentido, bien, en el sentido de la, digamos, axial o en el sentido torsional, pero en el sentido de corte o de compresión, ellos no son flexibles. Y la desalineación actúa en todas estas direcciones, digamos, axial, pero en el positivo y negativo. Digamos, hay una elasticidad, pero también hay una compresión, y esa compresión es dañina para el acoplamiento, y también hay una tensión longitudinal en el acople. Entonces los acoples son buenos para absorber estas cargas, pero no son tan buenos para absorber estas cargas. Bien, dinámicamente lo que hay es tensión y compresión. El acople entonces no absorbe nada, que dicen que absorbe desalineación. Absorbe en algún sentido particular de acuerdo a la naturaleza de ese acoplamiento. Pero las tolerancias de alineación no son para el acople, son para el eje. Uno no ve tablas de tolerancia para alineación de acople, no, dice tabla de tolerancia para alineación de ejes. Entonces eso es importante aclararlo. Un acople ciertamente tiene capacidades de, digamos, entre comillas, desalineaciones, pero son tan grandes las desalineaciones que admite un acoplamiento, los diversos acoplamientos, que eso no puede ser considerado una tolerancia de alineación. Por ejemplo, un acople que puede expandir axialmente 1 pulgada. Bueno, 1 pulgada es una barbaridad de desalineación. Entonces esto no puede ser confundido con tolerancia de alineación. Otra cosa que se considera para las tolerancias es la velocidad de deslizamiento que se produce cuando hay un ángulo de desalineación. Cuando hay un ángulo de desalineación, se produce una velocidad de deslizamiento en estos sistemas. Entonces eso obviamente
mientras mayor es el ángulo, mayor será la velocidad. Yo no puedo controlar el diámetro, ni la velocidad de giro, ni esto es una constante, pero puedo controlar el ángulo. Mientras menor es el ángulo, se supone que entonces la velocidad es menor y la fatiga va a estar más lejos. Bien, altos ángulos de desalineación lo que hacen es incrementar la velocidad, una velocidad lineal aquí de tensión y compresión en el acoplamiento. Bien. Otro mito es aceptar que la máquina vibra a un determinado nivel. Bueno, la desalineación generalmente no ocasiona niveles de vibración exagerados, como pudiera ser el desbalanceo, la resonancia u otra falla. La desalineación incluso puede hasta disminuir la vibración en algunas circunstancias. Entonces, no es una buena práctica establecer el nivel de vibraciones como la aceptación de calidad de un trabajo de alineación. Lo mejor que hay para aceptar un nivel de alineación son las mediciones que se hagan en el acoplamiento, con nuestros comparadores o con un sistema de medición láser. Eso es lo que va a decir si la máquina está alineada o no. Todo lo demás van a ser síntomas, pero dependiendo de las características de la desalineación, incluso podría ocultar esos síntomas característicos. Dentro del tema de las tolerancias, se clasifican los acoples de dos formas: acople corto y acople largo o espaciador. En eso según los estándares. Entonces hay dos sets de normas o dos estándares de alineación. Uno para acoples cortos, que son acoples que tengan menos de 100 milímetros entre las distancias de las flexiones, y los que tengan más de 100 milímetros entre las flexiones se consideran acoples largos. Esto tiene otras consideraciones, pero aquí por el tiempo nos quedamos con esta información. Pues, tenemos acople corto y acople largo y tenemos que saber entonces qué estamos alineando, un acople corto o un acople largo para seleccionar el set de tolerancia determinado. Bien, con respecto a acople corto, generalmente tenemos un ángulo y un OCSEF en el plano horizontal y un ángulo y un OCSEF en el plano vertical. Bien, todo esto al centro del acoplamiento. Un OCSEF al centro del acoplamiento, tanto en el horizontal como en el vertical. Recuerden que el OCSEF varía a lo largo del eje. Entonces, ¿a qué OCSEF se refiere este? Al OCSEF al centro. No al OCSEF aquí, ni al OCSEF aquí, ni al OCSEF aquí. Este OCSEF al centro. Ahí es donde lo establece. El ángulo, obviamente, es el mismo ángulo en todo lo largo. Entonces, estas son las tolerancias a las que nosotros queremos llegar. Para ello hace falta unos movimientos de pata. A veces se confunden los movimientos de pata con las tolerancias, una de las fallas más comunes de los mantenedores. Pensar que estas son las tolerancias. Entonces decir, bueno, cuando tengo un valor pequeño aquí ya está listo. No, bueno, un valor pequeño aquí puede significar mucho acá. Bien, entonces no es bueno confundir. Las tolerancias son las mediciones que se hacen en el acoplamiento, no los movimientos que tengo que hacer para alcanzarlas. Esto es lo que sería un acople corto al centro, el OCSEF aquí al centro del acoplamiento. Bien, ahora los comparadores no miden aquí, los comparadores miden en las caras. Yo tengo que la medida para saber cuánto tiene en el centro, la medida del comparador, geométricamente yo la tengo que trasladar al centro para definitivamente saber cuánto es el OCSEF en el centro, porque los comparadores pueden ver el OCSEF en las caras, donde lo montemos, pues, donde esté montado. Bien, yo tendría que trasladar esa lectura hasta el centro geométricamente para saber cuál es la desalineación en el centro y verificarlo contra mis tolerancias. El ángulo, obviamente, el ángulo es otra cosa. El ángulo es el cambio de OCSEF en la distancia. Para un acople largo, ahora vemos que no nos dan un ángulo, sino más bien dos OCSEF. Para un acople largo, las tolerancias de acople son 2 OCSEF, y esto es simplemente porque 2 OCSEF ya tienen incluido un ángulo intrínsecamente, que implica lo mismo. Las patas simplemente son los movimientos, no las tolerancias. Bien. Entonces, para un acople largo es un OCSEF en un plano de flexión y el OCSEF en el otro plano de flexión, tanto horizontal como verticalmente. No nos dan un ángulo directamente, sí, sino que ya con la diferencia que hay entre estos dos OCSEF, ya se tiene un ángulo, ya está incluido ahí un ángulo, como una pendiente. Hay un estándar, el estándar ANSI,
que establece que la tolerancia se puede calcular por esta ecuación, en la que AL es el grado de calidad de la alineación. Entonces, dependiendo de la necesidad, qué tan crítica es la máquina, muchos factores, uno puede decidir qué grado de alineación quiere, si es de alta precisión, si es estándar o es mínimo, ¿no? Mientras más pequeño, es más exigente. Y lo demás depende de la velocidad de giro de ese rotor. Esta ecuación nos va a dar la pendiente. T es finalmente una pendiente, que viene expresada en milésimas de milímetro por milímetro, o milésimas de pulgada por pulgada. O sea, esto nos va a dar, cuando introduzcamos aquí un valor de precisión y aquí una RPM, esto nos va a dar en las dos unidades. Lo vamos a representar en las dos unidades, que finalmente eso es miliradianes, ¿no? Toda esa pendiente, ¿no? Entonces, si tenemos una distancia medida, si esa distancia es en pulgadas, bueno, utilizamos nuestra razón de milésimas por pulgada. Si medimos esto en milímetros, utilizamos nuestra razón de milésimas de milímetro. Entonces, para acople largo funciona de otra manera. Ya no nos dan un ángulo, sino dos OCSEF basados en la pendiente. Y la pendiente, entonces, la referencian contra la distancia que hay entre los dos planos de flexión. Si yo tengo entonces una lectura de OCSEF acá, cuando la multiplico por esta distancia, eso me va a dar en definitiva el OCSEF permitido en este punto. Lo mismo para este punto. ¿Bien? Esas tolerancias, obviamente, para velocidades conocidas, bueno, se puede tener la tabla ya, pero es lo mismo, ya metiendo en la ecuación los valores. Las hay para acople corto, tenemos que saber qué acople estamos alineando, porque no son las mismas tolerancias. Recordemos que para acople corto es un ángulo y un OCSEF, y para acople largo son dos OCSEF. Bien. Cuando se hace lecturas con comparadores, ya se los había mencionado, es importante hacer la conversión, porque las tolerancias que nos indican acá son en los planos de flexión. Acá en acople corto, al centro. En acoples largos, al centro de cada plano de flexión. Aquí tengo dos planos de flexión. Bien, pero los comparadores miden es acá, en esta cara y en esta cara. Entonces yo tengo que hacer la conversión. Algunas herramientas informáticas nos permiten hacer esas conversiones, hacen esas conversiones por nosotros, o el sistema láser también puede hacer esas conversiones por nosotros, si nosotros introducimos las medidas, pues. Si decimos la distancia a la que están los dos comparadores, el diámetro del acople y toda la lectura que debe dar el comparador, entonces ya nos lleva la tolerancia al centro o al plano de flexión, dependiendo si estamos midiendo un acople largo o un acople corto. Entonces, en definitiva, la lectura de comparador no se compara directamente con la del láser. Para yo comparar el láser, me indica directamente los valores al centro o en el plano de flexión. El comparador no. El comparador lo tengo que traducir, digamos, proyectar hasta el centro. Entonces, la lectura de comparador no la puedo directamente comparar, valga la redundancia allí, con la lectura del láser. Tengo que hacer esta conversión para poder buscar las equivalencias. Importante también, ya casi terminando aquí con lo de las tolerancias, es considerar la expansión térmica. Hay formas matemáticas de calcularla, la expansión térmica, pero también hay mecanismos, herramientas tecnológicas que nos permiten monitorear la máquina mientras se calienta y van registrando todo ese calentamiento, y luego automáticamente toda esa expansión que ocurrió relativa entre las dos máquinas puede ser incluida dentro de la tolerancia. Bien, ya son sistemas avanzados de medición de expansión térmica, pues, que nos permiten evaluar por un par de días la máquina, por ejemplo. Se dejan montados los sistemas, eso es automático totalmente, y monitorea la expansión térmica tridimensionalmente. Luego todo ese registro se le carga a la tolerancia, y ya para esa máquina queda registrada la tolerancia incluyendo la expansión térmica. También se puede calcular de manera matemática, teniendo entonces las diferencias de temperatura entre frío y caliente, la longitud hacia el eje, la altura de eje, y el coeficiente de expansión térmica. Bueno, es lo más difícil de tener, pero está disponible también en algunas tablas por ahí, conociendo el material de la máquina. En resumen, las tolerancias son definidas para los ejes, no para los acoples. Son para desviaciones paralelas y angulares de eje, no para movimiento de las patas. Son todas estas debilidades de conocimiento del personal. Las tolerancias son para los planos horizontal y vertical, es
tridimensional, dependen de la velocidad de la máquina, son estandarizadas. Es importante compensar la desviación térmica. La alineación 0,0 es un mito, eso no existe. Debo clasificarlas como acople corto o acople largo. Los valores de comparador deben ser proyectados para compararse con el valor del láser. Las amplitudes de vibración no son una buena referencia de aceptación de alineación. Es un poco el resumen con respecto a las tolerancias. En conclusiones, ¿qué podemos aprender acá? Bueno, la alineación, como lo dijimos al principio, es una actividad proactiva y de precisión. No se puede subestimar este trabajo, tiene una escala de precisión sumamente exigente y eso requiere de procedimientos y de herramientas particulares. La desalineación o alineación se entiende como una condición de operación con la máquina en servicio, considerando todo el aspecto de cambio operacional. Ofrece un patrón de falla característico que es relativamente sencillo de diagnosticar. Los procedimientos de trabajo son sistemáticos, metodológicos y están estandarizados. Siempre es importante la seguridad, es un elemento clave en todo trabajo industrial. Es algo que no puede pasar desapercibido. La seguridad es sumamente importante. Se requieren de métodos especializados. Esto no es que vas a llegar con una regla lineal o al ojo o haciendo movimientos erráticos o ensayo y error. Esto requiere de cálculos, requiere de comprender la máquina, requiere de saber medir. Las tolerancias igualmente son estandarizadas y están orientadas a eliminar el estrés, fundamentalmente eliminar el estrés para eliminar las cargas estáticas presentes en los equipos rotativos.